buenas, ¿cómo están? Todo bien, buenas. Bueno, primero me presento, muchos acá ya me conocen. Soy parte de Crunchloop hace ya casi más o menos un año. Y hoy les vengo a hablar de Temporal, particularmente de un caso que tuvimos en producción, en el proyecto en el que trabajo. Les voy a dar un poco de contexto y después contarles de qué se trata. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto que, bueno, GLS, no importa mucho el nombre, pero es un sistema de gestión de préstamos estadounidenses, gestionan loans y nada, lo que les quería contar es el caso de uso que tuvimos y cómo lo resolvimos con Temporal. Para ponerlos un poco de contexto, en esta aplicación tenemos diferentes entidades. La protagonista en esta presentación es el borrower, que es la persona que está solicitando el préstamo. Bueno, el loan sería el préstamo. Y el escenario que yo traigo acá es el caso en el que el borrower hace un pedido de desembolso de ese dinero que prestó. Esta aplicación, como decía, gestiona préstamos y son préstamos para construcción. Entonces, a la instancia en la que el borrower hace esa petición de desembolso se le llama draw request. Entonces, tenemos estos tres pasos que representan el draw request, que es el momento en el que el borrower solicita el desembolso y bueno, después obviamente en el ciclo de vida el pedido pasa por múltiples aprobaciones y obviamente en cualquier momento el pedido puede ser rechazado. Esto lo presenté así porque lo que quería mostrar es cómo tenemos un flujo que se divide en distintas etapas y cada una tiene sus, digamos, side effects o implican distintas cosas. Por ejemplo, en la primera instancia, acá lo que nosotros hacemos es, cuando el borrower pide el desembolso, el draw request, creamos los tickets y las tasks y les asignamos tareas a las personas involucradas dentro del negocio. Después eso pasa a una segunda instancia de aprobación interna, tanto del lado del inversor como de interna de la aplicación, de administradores. Y bueno, obviamente en cualquier momento el pedido puede ser rechazado por X, Y, Z motivos. Lo que nos pasó particularmente a nosotros fue que teníamos esta lógica separada y no estaba centralizada en ningún lugar. Y claro, eso obviamente implicaba código disperso por todas partes, sin ningún patrón que, digamos, desde los cuales llamábamos a estos service objects que ahora les voy a mostrar. Obviamente que, bueno, agregué, bueno, acá es un poco lo que comentaba, los síntomas que teníamos al haberlo implementado de esta forma, con cada paso en un service object distinto. Fue que obviamente el flujo estaba fragmentado porque cada paso estaba separado en un service object. Esperar una aprobación era complicado también, tracearlo, implementarlo dentro de ese flujo, y no había mucho control de los side effects. Si algo fallaba a la mitad, era difícil después entender en qué parte del proceso se rompió. O sea, podíamos obviamente ver si había habido algún bug o algún error, pero era más difícil contextualizar ese error. Bien, entonces lo que hicimos fue usar Temporal. Temporal es una herramienta que es un motor de orquestación de workflows. Es open source y durable. Ahora voy a explicar qué es eso. Y lo que te permite justamente es hilar y conectar estos diferentes pasos que nosotros teníamos esparcidos a lo largo de la aplicación. Un poco la arquitectura de Temporal es esta. Temporal tiene un servidor principal que a grandes rasgos, no importan mucho estos detalles, pero a grandes rasgos orquesta los diferentes pasos de los workflows. Tiene una DB interna que va persistiendo el historial de cada paso, de cada cosa que se haya hecho dentro del workflow. Y bueno, después tenemos el workflow en sí,
con sus diferentes activities. Cada activity representaría un paso dentro del ciclo de vida del draw o pedido de desembolso que mencionaba antes. Y por supuesto el worker, que es el encargado de ejecutar el código de cada una de esas activities. Entonces, volviendo al ejemplo del draw request que mencionaba antes, acá hay un ejemplo, por supuesto, bastante dummy, no representa código real, pero es bastante ilustrativo de lo que pasaba. Teníamos diferentes transactions que, para quien haya usado Dry Transactions seguramente le resulte familiar, pero básicamente, para quien no lo haya usado, es un Service Objects con diferentes pasos y side effects. Entonces teníamos una transaction para el request del draw, una para aprobarlo, otra que se corría cuando el investor finalmente aprobaba también el draw por fuera de la aplicación. Y bueno, estas transactions las estábamos ejecutando desde... teníamos una transaction padre que hacía las veces de orquestador de workflow. Y obviamente eso nos trajo varios problemas, que a día de hoy algunos todavía los tenemos y los estamos intentando adresar, como por ejemplo rules o constraints repetidas a lo largo de las transactions. Y con temporal, más o menos, se vería así. Nosotros tenemos un draw request workflow y dentro coordinamos los pasos de ese workflow. Entonces, lo que antes estaba separado en distintas transactions, lo sigue estando, pero ahora está de una manera más centralizada. Entonces tenemos la creación de los tickets, el recargo de las fees, y además podemos, otra cosa que Workflow Temporal nos permite es esperar a señales. Entonces esta era una de las grandes ventajas que tenemos que tenemos con los workflows, que es nosotros podemos crear tickets, cargar las fees y además podemos detener la ejecución del workflow y esperar a que una señal externa nos indique que podemos seguir. Y de esta manera está, si se quiere, traseado, representado todo el ciclo de vida del draw dentro de un mismo workflow. Acá hay un ejemplo de lo que sería una activity. Como decía antes, los componentes del workflow son el workflow en sí y además las activities. El workflow en sí, la responsabilidad es simplemente orquestar activities y digamos la gracia de o el núcleo de la aplicación de lo que debería pasar siempre tiene que estar en una activity. Entonces acá por ejemplo estamos creando el ticket para el draw, asignándole una tarea, un agent por ejemplo o un administrador, y desde el workflow lo único que hacemos es lanzar la actividad. Temporal después provee parámetros, no son muy importantes, pero nada, que te permiten configurar el tiempo de timeout y agregar retry policies. Acá no está especificado, pero por ejemplo se puede definir cuáles son los errores que el temporal tiene permitido tomar y usar para reintentar la activity. O sea, le podemos definir errores para que reintente la activity y los que no los toma como fallido, digamos, a la activity. Bueno, cantidad máxima de intentos. Y bueno, acá muestro un ejemplo de cómo quedaría una señal definida. Esta sería, por ejemplo, la señal de cuando el investor aprobó el draw. La definimos siempre con un método y tiene esta especie de, es como un decorator, o pareciera como los decorators de Python, pero bueno, es la sintaxis de temporal. Nada, indica que este método básicamente representa una señal. Entonces cuando el workflow recibe la señal de investor approve, ejecuta esto. Y acá lo que está haciendo es setear el current step
esperar a una condición, que en este caso es la condición de approve, o sea, en el ciclo de vida del draw lo que está haciendo es setearlo como pending approval y espera que le llegue la señal de approve. Una vez que le llega la señal, la setea como true y bueno, y setea una exception fee en caso de ser necesario. Prosigue con el siguiente paso y ejecuta una activity. Entonces, nada, queda mucho más coordinado que en transactions sueltas. Otra cosa que también está buena mencionar es que Temporal te permite correr child workflows, o sea, dentro de un workflow podés ejecutar otros workflows que pasan a ser workflows hijos. Acá hay otro ejemplo. La sintaxis por ahí es un poco verbosa, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es iterar los loans. Esto es un ejemplo, ¿no? Procesar un pago para cada loan y después esto lo estamos rapeando en un bloque dentro de esta clase future. Entonces estas activities van a correr en paralelo y después acá abajo lo que hacemos es esperar a que todas estas activities terminen y devuelvan algún resultado. Bueno, acá más de lo mismo, podemos correr activities en paralelo. Temporal igualmente también permite correrlas secuencialmente o esperar a que alguna termine antes de continuar, es simplemente un cambio en el nombre del método. Entonces podés coordinarlo de esa manera. Y acá está un poco más explicado cómo funciona por debajo. Lo que el servidor de Temporal tiene es una base de datos donde va registrando el resultado de cada activity y la va de alguna manera cacheando, la va persistiendo en realidad dentro del ADB. Entonces, y también persiste, bueno, las señales, cuando se completó alguna activity y demás. Acá es cuando el workflow inició la ejecución, el input que recibió, los parámetros, digamos, del workflow. Y esto está bueno porque lo que te permite es que si el workflow muere a mitad de ejecución por el motivo que sea, o raicea algún error o algo, cuando Temporal reintente o retome la ejecución, va a continuar desde donde dejó. ¿Por qué? Porque ya tiene todo el historial de lo que ya corrió, de lo que ya fue success y además el resultado de cada uno. No va a volver a correr las activities que ya corrió. Simplemente, nada, toma el resultado y sí hace un chequeo de que ese historial de activities sea consistente, que no haya algo en el medio que se haya agregado y rompa el historial. Entonces, esto es un poco de lo mismo. Las activities tienen que ser deterministas justamente por ese motivo. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, estamos buscando un draw y hay una condición donde se fija que, bueno, el amount sea mayor a 50.000 y si lo es, ejecutaría este método que tiene una activity que busca un approve extra del draw. Y si no, procesa el draw. Acá el problema que tiene esto es que si yo proceso el draw y esto por algún motivo falla y en el medio alguien cambió el amount de esa solicitud de desembolso, cuando intente correr de nuevo se va a encontrar con que acá hay una activity que no había aparecido en el historial y bueno, obviamente explota porque no estaría siendo determinista. Bueno, esto es lo mismo. Y bueno, entonces la regla de oro para escribir un buen workflow es que todo lo no determinístico van a activities y el workflow solamente de orquesta. Como en el caso anterior, leer del ADB, user.find, queries a active record, hit a APIs externas, estaría mal, todo eso va en una activity. Lo mismo con fechar el tiempo, tipo el time.now, random.run, estaría mal porque esto va a cambiar en cada replay que haga Temporal. Bueno, llamadas APIs externas y lanzar threads o hacer I/O directo, de nuevo la lógica de negocio pura, sin side effects. Cuando digo replay me refiero a esto que mencionaba anteriormente, de que
Si algún worker se rompe a mitad de la ejecución y tiene que retomar desde donde dejó, va a volver a ejecutar el código que tiene dentro del workflow. Entonces si ponemos un time.now, lo que va a pasar es que va a ser distinto y bueno, eso va a traer, obviamente el historial va a ser diferente y va a romper. El tema de los deploys a un workflow, esta quizás es la parte más tricky que tiene, o la más incómoda de laburar con, porque, claro, lo que sucede es que, como decía, el historial tiene que ser consistente luego de cada replay. Lo que sucede es que si uno agrega un cambio, como una activity entre otras, en medio de otras dos, temporal raisea un error ahí. Pero te permite arreglarlo con este método patched, que lo que te permite hacer es esto: vos tenés una activity y le agregas este parche y adentro puedes agregar las activities que necesites. Y temporal después lo que hace es, en el replay se fija si esta marca está en el historial. Si no está, que quiere decir que es la primera vez que corre, la guarda en el historial y corre esto. Esto sería para un workflow nuevo. Para uno viejo que ya estaba corriendo, lo que va a hacer es, como no es la primera vez que corre, cuando llega acá, mira el historial, se encuentra con que esto no está en el historial y sigue, pasa de largo, esto no lo corre. Pero de nuevo, para el caso de que fuese una primera ejecución, acá esto lo va a guardar en ese historial y va a siempre correr así. Va a correr, digamos, lo que esté dentro del bloque if, de la condición, digo. Bueno, y a largo plazo lo que se hace es borrar ese bloque patch. Una vez que ya los workflows antiguos ya no están corriendo, los que, digamos, ya no hay workflow corriendo sin este parche, directamente se elimina la condición. Acá agregué algunos casos donde temporal es muy útil. Pagos y desembolsos. Onboarding de usuarios está bueno porque podés tener orquestado en un solo lugar tanto el registro, notificaciones de mails que se le mandan al usuario luego de registrarse. Después podés detener el workflow y esperar a que, no sé, el usuario haya cliqueado en algún link, aceptado alguna condición de algo, y en ese caso retomarlo y, no sé, enviarle un mail de bienvenida al usuario, por ejemplo. Facturación, secuencia de emails, bueno, hay varios ejemplos. Aprobaciones y revisiones es perfecto para eso. Bueno, antes de esto igual quiero contar algo más de esto. Aprobaciones y revisiones digo que es perfecto justamente por esta feature que tiene súper linda de que puede detener la ejecución y retomar en otro momento. En el caso del draw, como mencionaba antes, hay una instancia en la que hay que esperar a que el inversor apruebe esa petición, y en ese caso, de nuevo, temporal lo que hace es corre el código hasta ese momento, y cuando se encuentra con que hay que esperar una señal, el worker deja de trabajar. El worker ya en ese momento no ejecuta más código, y hasta que el servidor de temporal no recibe esa señal, no lanza otro worker y continúa la ejecución. O sea, cuando recibe esa señal, en ese momento vuelve a lanzar coordina con un worker y continúa desde ese punto. Acá algunas diferencias entre Sidekick y temporal, porque es la pregunta que por ahí muchos se pueden llegar a hacer. Sobre el estado persistido que mencionaba antes, bueno, Sidekick ya todos sabemos, usa Redis. Temporal tiene una DB interna, guarda el historial completo. Workflows multipasos, acá hay una discusión posible, que es que, bueno, obviamente con Sidekick sí tenemos jobs, podemos tenerlos por separado, y si quisiera uno podría quizás encontrar una forma de orquestarlo, seguramente si buscamos alguna gema hay. Pero bueno, a mí me parece que temporal es bastante bueno haciendo esto, y nada, también depende mucho de por ahí a veces del tiempo que uno tenga y de las ganas que tenga de reescribir cosas que ya existen. Bueno, long running obviamente días, semanas. Sidekick no puede detener ejecución y esperar. Temporal sí. Observabilidad.
Ahora les voy a mostrar, pero Temporal tiene un dashboard súper lindo donde puedes ver cuánto tardó cada paso, cómo fue la ejecución, si hubo señales o no. Retry automático, se puede configurar. Curva de aprendizaje, acá también hubo un debate. Yo inicialmente lo había seteado como media, pero tuvimos una discusión y terminamos, sí, creemos que la curva es alta, sobre todo porque cuesta familiarizarse con esta idea de que Temporal puede detener la ejecución, continuar a otro momento. Los conceptos como el replay son un poco difíciles de entender al principio o de familiarizarse. Bueno, infraestructura obviamente es solo Redis en Psyche y el servidor Temporal para el otro caso. Y preparé una pequeña demo para mostrarles el dashboard de Temporal. Acá hay un ejemplo. Tenemos un formulario y lo que voy a hacer es simular el inicio de un payment workflow. Entonces voy a tener un amount, $150, un mail, y le voy a dar a iniciar el workflow. Acá lo vamos a ver y van a ver que, bueno, quizás no se ve de lejos, pero está haciendo el draw está pasando por diferentes cambios de estado a lo largo del ciclo de vida del workflow y se está mostrando en pantalla acá. Entonces ahora voy a ir al dashboard. Acá tengo los workflows. Este es el dashboard de Temporal. Tiene muchísima data, información acá adentro. Y acá, acá se puede ver el historial de ejecución, cuándo se lanzó cada activity, qué retornó, cuánto tardó en correr cada una. Acá visualmente se puede ver cada paso que fue corriendo. Y bueno, acá obviamente se quedó esperando por el approval. Entonces acá está esperando una señal. Si yo le doy approve, acá se ve cómo recibió la señal y continúa esta ejecución hasta que se completa. Este dashboard está bueno, te permite, si por algún motivo el workflow falló y uno quiere reintentar desde cierto paso, te permite hacer eso. Y también se puede hasta incluso enviar señales manualmente. Obviamente tenés que conocer el string o el nombre de la señal para que tenga algún sentido. Y bueno, para quien esté interesado en explorar un poco más, ahí dejé es el nombre de la gema. Se puede levantar un servidor local para probarla. Y la documentación también. Y está.